Es un gusto continuar con el serial de conferencias nacionales e internacionales. Hoy es el caso de la conferencia internacional que se han organizado con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, de la cual tengo el privilegio de ser presidente. Tenemos con nosotros a un extraordinario jurista argentino, un gran amigo Sandro Abraldez. Sandro, muchísimas gracias por acompañarnos en el festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Gracias, querido José de Jesús, una abeja Mesías. Para mí es un enorme placer personal y profesional haber recibido tu invitación. Siempre sos una persona sumamente generosa conmigo y bueno, para mí es un honor poder estar acompañando modestamente los festejos de la Academia Mexicana de Derecho, que tenés el honor y el gusto de presidir y que lo haces tan participativo y tan amplio, que como dije antes, da gusto poder estar con todos ustedes, sobre todo por el amplio marco de difusión y convocatoria que tenés en todos estos encuentros. Así que para mí es un honor y te lo quiero agradecer especialmente. No, te lo agradezco a título personal y a nombre de la Academia. Eres un hombre, muy buen amigo. Hemos tenido convivencias muy bonitas y hemos generado una gran amistad, pero aparte reconozco tu estatura académica, mi querido amigo. Sos un capo, eres un gran jurista. Bueno, pues nuestro amigo Sandro Abraldez, el doctor Sandro Abraldez, es doctor en Derecho por la UNED de Madrid, director de la especialización en Derecho Penal de la Universidad de Belgrano, es integrante del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho Procesal Penal, dirigida por Eduardo A. Dona, editorial Rubizal Culsoni, que es de las más importantes, es fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de la capital federal, Buenos Aires, Argentina, y hoy pues se abordará el tema los diversos conceptos de dolo y sus estándares probatorios para el proceso penal. Obviamente también eres autor de un sinnúmero de libros y de artículos en revistas especializadas, has generado doctrina, me da mucho gusto porque eres un hombre joven, pero muy talentoso, Sandro. Y bueno, iniciaremos porque es un tema muy vasto y no quiero dejar perder que se toquen los puntos medulares del tema. Sandro, ¿cuál es la importancia actual para el proceso penal en relación con el tema de la imputación por dolo? Bueno, querido José de Jesús, en mi opinión, el tema es de muy amplia proyección, porque es conocido que en el proceso penal las formas de imputación subjetiva son dos, ¿no? O por dolo o por imprudencia. Hay algunos códigos penales, algunos órdenes jurídicos o regímenes jurídicos que admiten también una vía intermedia, que sería la de la preterintención. Pero sin duda que la importancia práctica es muy fuerte porque tiene que ver con los estándares probatorios que se necesitan verificar para que una acusación pueda pasar el tamiz suficiente de la evidencia respaldatoria y que de ese modo se pueda convertir en sentencia de condena, ¿no? Y en ese escenario la imputación subjetiva es uno de los grandes temas del derecho penal en su combinación con el derecho procesal penal. El derecho penal y el derecho procesal en esta rama ya no están tan separados. Tradicionalmente la academia de este lado del charco, digamos, las consideraban derecho, están quienes hacen derecho penal por un lado y quienes hacen derecho procesal por otro. En el ámbito del derecho penal esto es una línea que se va difuminando cada vez más, y me parece que está muy bien que se trabaje en conjunto. Entonces la importancia actual es la de poder tener en claro cuáles son los criterios de evidencia que están manejando en la jurisprudencia los distintos operadores y actores de ese proceso penal, pero especialmente los jueces, para poder dejar con claridad a salvo cuál es, en líneas generales, la aplicación que se hace de estos estándares, sobre todo en función de poder establecer aquella aspiración central del derecho penal que ya planteaba un muy conocido penalista y muy renombrado y por cierto muy famoso, Enrique Gimbernat Ordeg. En su artículo ¿Tiene un futuro la dogmática jurídico-penal? Él decía que la función de la dogmática era esencialmente hacer previsible, calculable, predecible el derecho penal en su aplicación jurisprudencial, ¿no? Y esta es la esencia de por qué hay una academia y una doctrina, tratar de sustraer al ciudadano de la improvisación en la aplicación del derecho penal cuando lo tenga por destinatario, de que no sea una aplicación intuitiva, de que se sustraiga de una casuística. Y en esto justamente este tema tiene mucho para hacer, es decir, cómo tienen por probado los jueces
la imputación de tipo subjetiva dolosa es uno de los temas sin duda más atrayentes, porque ahí es donde se ve justamente la repercusión de los distintos conceptos de dolo que cada quien tenga, ¿no? Ya no hay un único concepto de dolo, sino que hay, o se registra, mejor dicho, una evolución muy significativa hacia un lugar preciso. Entonces, si tuviera que dar una síntesis de la respuesta, diría que el tema es primordial, porque ya te digo, en el proceso penal la responsabilidad es por dolo o por imprudencia, los componentes son muy diversos, son muy diferentes. Inicialmente podríamos decir que el dolo abarca aquellas conductas en las que el autor de modo deliberado persigue la afectación del bien jurídico, y en la imprudencia, en cambio, ha infringido una serie de reglas o cautelas por descuido, por desatención, por desaprensión, que llevan también a formas de responsabilidad penal que tienen, por supuesto, una respuesta menos intensa, pero una respuesta penal al fin, porque todos los códigos penales prevén conductas que tienen que ver esencialmente con el descuido, con la desaprensión, con la desidia, bajo la forma de imprudencia o de negligencia. Y fíjate que qué bueno que haces esta aclaración, que lo hemos platicado mucho en Sudamérica con relación a cómo se tienes que generar integralmente el tema del derecho sustantivo y el derecho adjetivo y el tema del diálogo de fuentes, ¿no? Que también se ha venido generalizando y que ha sido muy importante en toda esta avanzada en el derecho. Sandro, ¿hacia dónde transita el concepto de dolo en la actualidad? ¿Hacia dónde va? Se advierte cada vez más una normativización, ¿no? Una objetivación de ese concepto de dolo. Tradicionalmente fue desarrollado primero por los sistemas clásico y neoclásico del derecho penal, perdón, mejor dicho, sistemas clásico y neoclásico de delito en materia de derecho penal. Era un concepto de dolo que era entendido como la relación psicológica del autor con su hecho, y en ambas escuelas se incluía la conciencia de ilegalidad, la conciencia de ilícito, es decir, que para que tú pudieras estar actuando o estuvieras actuando en el marco de una imputación por dolo, llegado el momento de la culpabilidad, se establecía o se debía establecer que además de tener una representación adecuada del sentido social de la conducta que estabas llevando adelante, era necesario además que fueras consciente de tu desapego, tu infidelidad al orden jurídico, digamos, ¿no? Que hicieras una valoración de tu propia conducta en el sentido de estar actuando ilegalmente. Y eso, con la llegada de la doctrina de la acción finalista por parte de Hans Belzel, se modificó sustancialmente porque el dolo pasó a ser una forma de aparición del hecho punible, estructuralmente, metodológicamente, de la tipicidad legal, y dejó en ese camino, en ese tránsito de la culpabilidad a la tipicidad, esa conciencia de ilegalidad. Por eso se empezó a distinguir entre un error de tipo y un error de prohibición. Pero lo más importante fue que ese dolo, considerado hecho psíquico del autor, un hecho psíquico del autor, tenía dos componentes, o tiene dos componentes, y esta es quizás la gran posición o la posición ampliamente mayoritaria en Latinoamérica, ¿no? En donde se considera que el dolo es el conocimiento y la voluntad, o el conocimiento y la intención de realizar los elementos de la parte objetiva del tipo penal. Y esto es muy importante porque se ha debido esencialmente a la difusión del finalismo a través de las escuelas del profesor Zaffaroni y del profesor Enrique Bacigalupo, esencialmente en Latinoamérica y especialmente en Argentina, de esta idea o de este concepto de dolo, ¿no? Un dolo bipartito, con dos elementos, conocimiento e intención, pero siempre como hecho psíquico fundamental. Esa posición en el mundo, sobre todo en Europa, está en abandono, digamos, de hace un tiempo, ¿no? Se ha considerado que el dolo sigue siendo un hecho psíquico. Yo diría que esta es la posición mayoritaria hoy día, que el dolo es un hecho psíquico, pero que ese hecho psíquico, en definitiva, es solo conocimiento, ¿no? Hay un trabajo esencial, para mí, por lo menos, de un profesor alemán que se llama Winfried Hassemer, que dice: quien conoce y actúa no ha de poder señalar que ese conocimiento no formó parte de su decisión. Entonces, lo central del dolo y lo exclusivo del dolo es el conocimiento. Claro, si vos estableces un componente o una integración del dolo con dos componentes, siempre hay que preguntarse qué queda para la otra forma de responsabilidad subjetiva, que es la imprudencia, que es la culpa, ¿no? Si vos tenés un concepto de dolo que tiene dos elementos, que son el conocimiento y la intención, la distinción la practica justamente en el elemento intencional. Si el autor quiso, o al menos en la línea más leve del dolo, o mejor dicho, la línea quizá más polémica también que el dolo tenga, ¿no? Pero su grado inferior, que es el dolo eventual, si el autor aceptó la producción del resultado, si el autor se conformó con esa producción del resultado en el plano anímico, imputas por dolo.
y si en cambio el autor rechazó mentalmente o ni siquiera se representó la posibilidad del resultado, la imputación iba por el lado de la imprudencia, o debe ir por el lado de la imprudencia, por supuesto siempre sujeto a la corroboración de los criterios de imputación por imprudencia, ¿no? Que esto es la infracción del deber objetivo de cuidado y su relación adecuada desde el punto de vista normativo con el resultado producido. Ahora, si vos considerás que el dolo es solo conocimiento, como parece considerar o parece estimar mayoritariamente la doctrina penal hoy día, la pregunta es cómo distinguimos o cómo se distingue con la imprudencia. Y ahí tiene que ver esto con la representación del grado de peligro que el autor asume con su conducta. Si el autor asume un alto grado de peligro, habrá actuado con imprudencia. Si el autor asume con su conducta un grado de peligro bajo, habrá actuado con imprudencia. Esto no significa atenerse al grado de peligro real u objetivo de la acción, sino solo el que el autor se representa. Es decir, el grado de peligro puede ser muy alto, y sin embargo, si el autor se representa a un grado de peligro bajo, habrá actuado de todos modos con imprudencia. En esta versión del dolo, o en esta visión del dolo, el dolo sigue siendo un hecho psíquico del autor. Pero, y ya para meterme un poco de lleno a tu pregunta, querido José, la cuestión hoy día pasa por la búsqueda de unos estándares completamente objetivos. Es decir, esta idea de conservar al dolo como hecho psíquico dentro de la teoría del delito está siendo abandonada por autores de la escuela más funcionalista alemana, o por una de las escuelas más funcionalistas alemanas, y pienso concretamente en un muy prestigioso jurista que tiene una difusión enorme aquí en Argentina, ha estado el año pasado, se llama Michael Pavlik, un profesor muy, muy destacado de la dogmática penal alemana, un filósofo del derecho, y donde él dice que, bueno, ya el dolo no debe ser considerado un hecho psíquico, que esta idea de pensar que la atribución por dolo debe responder con exclusividad al grado de peligro que el autor se representó, lo único que hace es beneficiar a necios y perjudicar a personas juiciosas. En esa vieja regla del derecho civil, ¿no? No pueden ser mejores los necios que los sabios. Y que entonces aquello a lo que debe atenerse o atenderse es a lo exigible y a lo racional. Si usted debía conocer el cuadro de riesgo y le era exigible que lo conociera, usted habrá actuado con dolo. Esto significa dar un paso muy, muy importante hacia la objetivación del dolo, ¿no? Ya esto empieza a generar una especie de, de ruido, y no digo que esté mal, pero digo que sí empieza a generar dogmáticamente un ruido fuerte, porque la cuestión central es que el dolo todos lo tenemos entendido como un hecho psíquico, y aparece alguien que dice, mire, ojo, porque esto ya no es más psíquico, sino que es un dato objetivo. Es decir, el sentido ya de la conducta depende de la interpretación que haga el conjunto respecto de lo que el sujeto llevó adelante, y no tanto de lo que el sujeto conoció, o de lo que el sujeto conoció y quiso, ¿no? Como decía Belzel, el sentido social de la conducta se lo daba concretamente lo que el autor sabía y quería. Esto ya parece en franco retroceso, y se abren paso, posiciones como esta, la del profesor Pavlik, que empieza a tener un sentido muy importante, ¿no? Hay un libro muy, muy conocido de él, que aquí en Argentina, bueno, y en España, el libro responde a un seminario que hizo el profesor Silva en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, todo un seminario de una semana donde el profesor Pavlik explicó sus posiciones a partir de un libro muy, muy conocido en idioma alemán que él tiene, que se llama El Ciudadano y el Derecho Penal, y el resultado de ese seminario salió la publicación de este libro que yo recomiendo ampliamente en su lectura, puede compartirse o no, parece un libro excelente para tener, la biblioteca que cada quien lo va a agradecer. Y me parece muy, muy destacado este libro por estas consideraciones, ¿no? Él dice que hay que atender a lo racional y exigible. Concretamente me gustaría leer un pasaje que él dice, una responsabilidad que uno puede eludir en tanto no se ocupe de sus presupuestos por indiferencia no es responsabilidad. Es muy fuerte esta frase. Y después señala concretamente que el concepto de dolo que él propone no se refiere al conocer que el delincuente individual poseía, sino al que sino al que tenía que haber poseído de forma racional y exigible. Esto está en la página 142 de esta obra, que me parece, como dije antes, muy, muy destacable. Y si se quiere emparentado, a pesar de que la doctrina no los emparenta exactamente, pero en mi opinión sí están íntimamente emparentados, se viene dando, o se viene abriendo paso, sobre todo en la jurisprudencia española,
una doctrina, una teoría, que es la teoría de la ignorancia deliberada, ¿no? Y esta teoría de la ignorancia deliberada justamente lo que plantea es, por parte de los tribunales, sobre la base de la recepción de una doctrina de estándar y de conformación y de formación anglosajona, es la idea de un dolo directamente sin conocimiento. Fíjate dónde empezamos, José, ¿no? Decíamos primero dolo, conocimiento e intención, después decíamos solo conocimiento y ahora estamos hablando de dolo como exactamente desconocimiento, ¿no? ¿Y en qué consiste esta teoría? Es muy importante. Eh, Imagino, y si no lo hiciste, estaría obligada, pero estoy seguro que lo hiciste. Habrás visto la película de Clint Eastwood, La Mula. A mí es una película, a mí todo el cine de Clint Eastwood me encanta, me gusta muchísimo. Y en esa película se plantea justamente esto, ¿no? Él es un hombre mayor que está en una situación de vulnerabilidad porque se empieza a quedar sin trabajo, le venden la casa, se separa, bueno, está en distintos puntos de una situación de vulnerabilidad. Y entonces alguien se le acerca y le dice, mire, usted ha sido siempre un muy buen ciudadano, no tiene multas de tránsito, no quiere trabajar para nosotros, usted tiene que llevar algo en su camioneta. Usted tiene una camioneta, ¿verdad? Sí, sí, tiene una camioneta vieja. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros lo vamos a mandar a una dirección, le vamos a equipar la camioneta con una carga y usted tiene que hacer un trayecto. Y cuando llega a un motel, usted va a dejar la camioneta en el estacionamiento sin llave, va a ir a una habitación, se va a dormir una buena siesta y después cuando se levante usted va a encontrar que nosotros ya practicamos la descarga de la camioneta y va a encontrar en la guantera, en el lugar donde trato de hacer una Sí, sí, ampliación porque una narrativa, los sí, modismos sí. son distintos, ¿no? Nosotros le Hay que decimos la hacerlo, guantera. tenemos tiempo, vale la pena. Ahí va a encontrar una paga por su trabajo. Y Clint Eastwood, vos lo ves y es un robotito, ¿viste? El tipo lleva la camioneta, el sujeto lleva la camioneta a un taller, a una gomería, no me acuerdo exactamente qué era, ahí la acondicionan, pero él nunca mira qué es lo que tiene en la caja de la camioneta. Y así hace unos cuantos viajes, hasta que la paga empieza a ser cada vez mayor, ¿no? Porque obviamente estaba transportando cada vez más cantidad de droga, este era el punto. Pero él no lo sabía, pero tampoco se preocupaba de saberlo, es decir, no tenía una conducta donde fuera a inspeccionar a ver qué es lo que estoy llevando, ¿no? Entonces se abre paso esta teoría de la ignorancia deliberada que en el derecho penal español está muy bien expuesta por un excelente autor de la escuela del profesor Silva. Él ya es catedrático de derecho penal, se llama Ramón Ragués y Valiés, un jurista muy, muy destacado que expone muy bien y hace las cosas simples, que es lo que uno agradece. Tiene este libro en español también que me parece excelente. Él viene trabajando los temas de dolo. Qué editorial es, Y Sandro? es también la editorial Atelier, ¿no? Esta es Ah, una presentación más antigua, ahora viene con ese formato de banda blanca y dos rojas. perfecto. Eh, y él lo explica muy bien esto, diciendo que esta teoría de la ignorancia deliberada a lo que remite esencialmente es a la expresión de hostilidad o indiferencia grave hacia un determinado interés manifestado en la realización de una conducta objetivamente típica, ¿no? Pero él explica cuál es el origen de esta teoría de tradición anglosajona, y la idea es muy simple y a la vez aparenta por lo menos ser muy atractiva, ¿no? Dice, aquel sujeto que no conoce porque no quiere conocer es igual de culpable que aquel que conoce, ¿no? Y lo repito, aquel sujeto que no conoce porque no quiere conocer es igual de culpable que aquel que conoce. Entonces, acá llegamos a un punto realmente dramático de la teoría del delito, si se quiere, entre comillas, porque ya el dolo no es, como diría Pablo, lo exigible y lo racional que usted debía conocer, sino que el dolo es desconocimiento con posibilidad abierta de conocimiento. Y si usted no quiso conocer, yo le voy a imputar igual según esta posición, ¿no? No estoy diciendo que yo en lo personal lo haga, pero yo le voy a imputar igual en un proceso penal ese desconocimiento como equivalente al conocimiento. Es decir, que usted no abrió la caja, no abrió el maletero de su track, de su, de su camioneta, entonces lo que había ahí yo se lo voy a imputar como conocido. Y esto es una teoría que se empieza a abrir paso para los supuestos de narcocriminalidad, y se ha empezado a abrir paso también en delitos económicos, como lo explica muy bien Ragués, ¿no? Es decir, esta es la teoría por la cual fue condenado Lionel Messi, por ejemplo, ¿no? Sabes que Lionel Messi estaba imputado por evasión fiscal en España, y, y su argumento ¿cuál era? Es decir, mire, yo tengo un equipo de trabajo, un equipo de abogados, de todo esto se encarga mi papá,
yo me levanto y de principio a fin me dedico a practicar para jugar al fútbol y para ser cada día mejor. Esto fue en mis años más jóvenes, que yo no voy a estar revisando papeles, y para todo eso tengo un grupo de gente. Eh, Así que, de ese modo, lo que se plantea entonces es esta ignorancia deliberada como equivalente de una imputación por dolo. Messi fue condenado por esta teoría, fue condenado también a una pena de prisión en suspenso y demás, pero bueno, esta teoría se utilizó y se utiliza para ciertos delitos económicos. Así que bueno, veremos qué depara el devenir, pero como verás, los estándares probatorios de uno y otro caso son muy diferentes, ¿no? Porque una cosa es considerar que estamos hablando de un hecho psíquico de la persona física de carne y hueso. Vamos a excluir de esto la responsabilidad de personas jurídicas, Claro. que también viene siendo admitida por gran parte de las legislaciones latinoamericanas, y pensar cuál es el tránsito, ¿no? Arrancamos con un hecho psíquico, como enseñaba el manual, el buen manual del buen y viejo derecho penal, ¿no? Es decir, del derecho penal de la Ilustración, el dolo como conocimiento y como intención. Después fue degradado, si se quiere, o restringido a conocimiento, que es la que hoy diríamos es la central. Después pasa de conocimiento a lo que usted debería haber conocido, le era razonable y exigible que conociera, y ahora estamos en esta posición de decir, mire, directamente es desconocimiento, ¿no? Ramón Reyes también plantea ahí en ese libro un caso muy interesante con motivo del tema del tráfico de drogas, y es una persona que en una ciudad de España recibe una buena paga para ir a llevar un jarrón con flores a una tumba, ¿no? Dice, bueno, mire, alguien contrata a un fulanito que está sin trabajo y dice, mire, este fulanito debe ir al cementerio tal y dejar este jarrón en una tumba. Claro, cuando va al segundo viaje que va con el jarrón, la policía lo detiene y en el jarrón precisamente no había flores, había estupefacientes, ¿no? Había droga. Pero la pregunta es, mire, yo nunca revisé el jarrón, no sabía qué era lo que había ahí. Entonces esto genera, ya te digo, por un lado, parece agradar o satisfacer cierto sentido valorativo que digan, bueno, mire, si a usted no se le despierta una alerta cuando le están diciendo tiene que llevar esto y por esto va a cobrar tanto dinero, si esto no le genera una curiosidad, bueno, usted se deberá hacer cargo. Pero por otra parte, como se plantea la doctrina, ¿no? ¿Qué hay? ¿Un dolo entonces abierto? Es decir, el dolo es sumamente impreciso, es decir, es dolo de tráfico de sustancias estupefacientes, es dolo de tenencia de armamento, es dolo de tenencia de materiales explosivos, es dolo de trata de personas, es decir, cualquier cosa que haya en la caja de esa camioneta, el dolo está concretado ahí, independientemente del objeto que sea, porque usted no ha visto. Entonces estos son desafíos que la doctrina va a tener que ir superando, y sobre todo la jurisprudencia, ¿no? Que a veces suele echar mano por consideraciones puramente diquelógicas de lo que le parezca en función de la consecuencia jurídica que el Estado establece o que la ley establece para ese tipo de supuestos, y con eso se contenta, ¿no? Entonces ahí tenemos también un punto problemático. Pero digamos que el dolo anda por estos lugares, por decirlo de alguna manera, según mi modesta opinión, ¿no? O sea, cómo están los estándares, ¿no? Bueno, Sandro, ¿qué es lo que debe conocer el autor para que se le impute una actuación dolosa? Bien, bueno, esa pregunta supone la toma de posición claramente frente al dolo. Yo en lo personal considero con vos, querido José, que tiene que seguir siendo un hecho psíquico, porque su vínculo con la norma que manda o prohíbe es la decisión del autor, así que no considero conveniente ir a un estándar plenamente objetivizado o normativizado, no, es necesario que el dolo siga siendo de esta manera, y la doctrina prevé elementos y prevé argumentos para poder dar una solución satisfactoria a ciertos casos que nos pueda generar alguna duda, ¿no? Por lo menos esa es la tarea de la doctrina. ¿Qué es lo que debe conocer? Yo voy a seguir acá pegado un poco a esta idea del conocimiento como hecho psíquico del autor. Él debe conocer quiere decir que todos los elementos de la parte objetiva de la ley tienen que estar abarcados por ese conocimiento. Es decir, su conocimiento va referido a la parte objetiva de la tipicidad legal. Y esto supone que su conocimiento sepa y comprenda el sentido social de su conducta, esto es, qué significa esa conducta para dentro del marco social donde él se desenvuelve. Y esto incluye naturalmente la afectación a un derecho. Es decir, el derecho, el bien jurídico, llamémosle como quieran, porque hay también diversas posibilidades y crisis para la idea del bien jurídico, pero lo cierto es que la ley
como instrumento por sí mismo no es una finalidad en sí misma, sino que busca de proteger uno de los valores esenciales de la vida en comunidad. Y esto es muy importante, es decir, que él entienda o que él sepa que está afectando ese valor, a mí me parece esencial. Me parece esencial como eje central de la imputación subjetiva. Entonces, en primer lugar, él lo que tiene que reconocer es el bien jurídico o el derecho al cual está atacando. En segundo lugar, lo que debe tener es una adecuada representación de los sujetos, ¿no? Sujeto activo y sujeto pasivo, esto también tienen que estar en su ámbito de conocimiento. En tercer lugar, tiene que entender o conocer cuál es la acción incriminada, insisto, qué sentido social tiene esa conducta. Y por último, debe estar en su previsión si el delito es de resultado, que el resultado aparece como una consecuencia seria y probable de su conducta para que se le pueda imputar dolosamente. A su vez, este conocimiento tiene que estar proyectado sobre las dos categorías de elementos que tiene la ley penal, que son los elementos descriptivos y los elementos normativos. Los elementos descriptivos son considerados tales aquellos que el autor percibe de modo automático a través de los sentidos. Y esto me parece también muy importante, es decir, cómo realiza el operador judicial la verificación sobre el conocimiento de los elementos que integran la parte objetiva del tipo penal. Y esto, bueno, requiere de una reconstrucción de la escena, esencialmente del crimen, dentro del ámbito del debate oral y público, dentro de la investigación donde se esté llevando a cabo según la instancia que esté transitando, ¿no? Me gusta mucho para exponer como ejemplo este supuesto, pues es que el año 2014 me tomó en unas vacaciones muy, muy lindas y fantásticas en Sudáfrica. Y ahí se estaba llevando justo a cabo el juicio contra Carl Pistorius por el femicidio de Riva Steenkamp. Y bueno, sabés que ahí había dos posiciones, ¿no? Una que él decía que estando durmiendo durante la noche había sentido que alguien se había metido en su casa y que, bueno, él por su situación y por las amputaciones que había sufrido cuando niño, por haber nacido sin peroné, le generaba una gran sensación de inseguridad, entonces escuchó un ruido, sintió que alguien se encerró en el baño y él disparó 4 veces. Esa era la posición de la defensa, ¿no? Y la posición del fiscal era mucho más agresiva, que parecería, y en definitiva fue la que triunfó, ¿no? Que él en el marco de una discusión doméstica mató a su compañera, mató a su pareja, la modelo Riva Steenkamp. Y el hecho fue que, bueno, había unos videos donde Riva se veía llegando la noche del 14 de febrero del año 2013 al barrio, a la casa que compartían en la ciudad de Pretoria. Ella ingresó y, bueno, se escucharon unos gritos y después unos disparos, ¿no? No había testigos visuales, y esto es muy importante, ¿no? Porque cuando uno dice la percepción automática a través de los sentidos, de los distintos elementos que integran la ley penal, en lo que enseguida piensas en la vista, pero bueno, la vista no es el único sentido, tenemos otros sentidos, y este caso es el ejemplo más paradigmático de que hay otros sentidos que juegan un papel muy importante en un proceso penal. Entonces el tribunal logró reconstruir lo acontecido sobre la base de la exposición de unos testigos, de 3 testigos que eran 3 vecinos, que daban cuenta de lo que habían escuchado, porque vivían también de una manera bastante lejana a la casa, si no era precisamente una urbanización donde las casas estuvieran muy próximas, era un barrio cerrado, un barrio privado. Y bueno, fue muy bueno el interrogatorio. Yo tendría que ver si en YouTube están todavía las audiencias de ese juicio, porque se transmitió en vivo y directo por CNN. Y realmente las audiencias que presencié en ese momento eran excelentes como ejercicio de litigación, ¿no? Recuerdo las preguntas del fiscal que iban dirigidas a los testigos y le decían, bueno, a ver, cuénteme, ¿usted vio algo del hecho? No, mire, yo vivo lejos de esta casa, pero escuché, decía una de las testigos. ¿Y cómo que usted escuchó? Sí, yo escuché. ¿Y qué escuchó? Escuché gritos y disparos. Entonces, o mejor dicho, creo que dijo, escuché disparos y gritos. Entonces el fiscal trata de ordenar el testimonio, muy bien, y le pregunta, cuénteme por favor cómo fue la secuencia. ¿Usted primero escuchó gritos? ¿Primero escuchó disparos? No, escuché intercalados, dijo. ¿Me puede hacer la secuencia o me puede repetir la secuencia cómo usted escuchó esos gritos y esos disparos? O sea, el fiscal, realmente un ejercicio de litigación que para mí es digno de ser enseñado en la facultad, ¿no? Y le preguntaba, ¿no? Entonces, ¿cómo había ido escuchando? Y la testigo decía, mire, primero escuché un disparo, después escuché 2 gritos, después escuché 2 disparos más, después escuché nuevamente gritos desesperados y después escuché un último disparo. Entonces, la pregunta del fiscal, que insisto, era muy filoso, le dice, bueno, a ver, ¿usted podría identificar si esos gritos provenían
de una voz masculina o de una voz femenina. No, eran de una voz femenina. Entonces, bueno, ya obviamente la situación del acusado ahí quedó muy comprometida, muy complicada, porque vos estás demostrando como acusador que bajo la esfera de la percepción de los sentidos de alguien que estaba lejano a la casa, ingresó la percepción automática de un grito femenino y después siguió un disparo. Es decir, que el disparo no fue primero que el grito, por lo menos una secuencia importante de ellos. El primero parecería que sí, pero los otros, esto quiere decir que en definitiva al autor estuvo al alcance o el autor estuvo en posesión de ciertos conocimientos que tenían que ver con una voz femenina que coincidentemente era la de su pareja y después se produjeron los disparos. O sea que cuando disparó lo hizo de modo consciente en contra de la persona con la que compartía su vida. Así que ya su teoría del caso esto la complicaba, ¿no? Sin embargo, en una primera instancia, Carl Pistorius, o Oscar Pistorius, fue condenado por homicidio involuntario, llamativamente, ¿no? Para mí, una jueza mujer, fue raro ese fallo, sin abrir ninguna clase de sospecha, por supuesto, pero bueno, después fue revocado en sucesivas instancias y fue condenado por homicidio deliberado o homicidio intencional. Entonces, si tuviera que hacer una síntesis, diría primero, respecto a estos elementos descriptivos, el estándar probatorio tiene que ir vinculado necesariamente a una verificación en ese proceso de conocimiento que todos tenemos por el solo hecho de tener sentidos. Ahora, cuando el elemento dentro de la ley es un elemento valorativo, es un elemento normativo, es decir, remite a un juicio de valor, lo que necesariamente requiere ese estándar probatorio es de la verificación en lo que se conoce con el nombre de la esfera del profano o del lego, ¿no? Por ejemplo, si vos decís, está castigado adulterar un instrumento público. Bueno, ¿cómo sabemos que el autor supo que estaba frente a un instrumento público? Porque al fin y al cabo el instrumento público desde el punto de vista descriptivo es un papel como cualquier otro. Es tan papel una escritura traslativa de dominio como un diario. Y sin embargo sabemos que tienen un valor diferente, ¿no? Porque es el valor que tienen en el tráfico jurídico, como sentido social de ese elemento. Ahí lo que necesariamente tenés que saber o tenés que poder corroborar para tu acusación y en todo caso para la condena, es que el autor ha realizado ese proceso de valoración paralelo a la esfera del experto, que se llama un proceso de valoración en la esfera del profano, ¿no? Esto es parte de unas ideas ya clásicas del derecho penal, pero que remiten a la necesidad de poder reconstruir ese proceso de valoración en el autor. Entonces, no todo es conoció porque vio, escuchó, tocó o sintió, sino que además conoció significa que el sujeto realizó internamente un proceso de valoración. Por supuesto que esto tiene una serie de dificultades para el proceso penal, como cualquier elemento psíquico o subjetivo, pero también se ha ido demostrando a lo largo del tiempo que es perfectamente viable y posible, ¿no? Sandro, ¿cuáles son los criterios probatorios manejados usualmente por la jurisprudencia? Es decir, pretorianamente, ¿cómo se visualiza esto? En líneas generales, estos criterios, bueno, también están muy bien trabajados por la doctrina española. Vuelvo a referirme a los trabajos de Ramón Ragués, que tiene un libro ya clásico, que no tengo ahora para mostrarlo, porque no lo tengo cerca mío. No quedó conmigo en mi cuarentena ese libro, que lo quiero mucho, que se llama El dolo y su prueba en el proceso penal. Pero Ramón Ragués trabaja ahí una serie de criterios que han ido dando un buen resultado en la aplicación jurisprudencial y que uno advierte cotidianamente por parte de los tribunales, ¿no? El primero te diría que tiene que ver con las reglas básicas de la causalidad que todos manejamos por el hecho de haber sido socializados normalmente. Es decir, se estima en posesión del sujeto una serie de conocimientos que tienen que ver con su desarrollo, con el desarrollo de su personalidad y de su propio plan de vida en un ámbito social. Esto, por ejemplo, me tocó una vez ver, el caso era medio tonto, no había muchas defensas posibles, yo trabajaba en una sala, en una corte de apelaciones, en ese momento como funcionario, ¿no? Y me acuerdo que era un caso también un caso de violencia de género, aunque no estaba todavía visibilizado de esa manera, pero era una pareja de novios que discutían y entonces la chica lo dejaba hablando solo al muchacho en la puerta del edificio y se metía adentro en el ascensor, algo así era, me acuerdo. Y cuando ella se ingresa en el ascensor y le había cerrado la puerta en la cara, una puerta de vidrio, él camina hasta el árbol más próximo de la entrada, encuentra una piedra, lo arroja la piedra y rompe el vidrio, rompe la puerta de ingreso.
Y entonces, bueno, venía acusado por el delito de daño, ¿no? Con lo que para él por lo menos suponía una mancha muy fuerte, alguien que no tenía antecedentes penales, ¿no? Una condena por daño, más allá de que había ya otras alternativas, otras salidas alternativas al proceso penal o a la condena o al juicio oral. Pero bueno, el sujeto me parece que quería agotar posibilidades antes de tener que echar mano de esa salida alternativa. Y entonces el abogado lo quiso defender, me acuerdo, en la audiencia frente a la Cámara, diciendo, mire, él no quiso romper el vidrio. Él lo que quería era llamar la atención de la novia para que volviera, estuviera con él y accediera nuevamente al diálogo y pudieran solucionar sus diferencias. Claro, pero, insisto, acá no importaba tanto qué es lo que él quería. Claramente él querría mantener o reencontrarse con la novia esa noche, lo que fuera, pero sabía perfectamente por un manejo esencial de reglas básicas de la causalidad que si estrellaba una piedra contra el vidrio se iba a romper. Y eso en nuestro Código Penal, querido José, y también en el de México, es el delito de daño. Así que la ultra intención que él persiguiera era completamente irrelevante. Lo que importaba es que él sabía perfectamente que si estrellaba el objeto contundente contra el vidrio se rompía. ¿Y por qué le adjudicamos ese conocimiento? Porque ahí no necesitamos, no sé, entrar en su computadora personal, ver cuáles son sus correos electrónicos, o secuestrar su celular para ver que hablaba con sus amigos. No necesitas eso. Alcanza, le atribuís un conjunto de conocimientos básicos por el solo hecho de haber crecido en una sociedad normal, o en un ambiente social normal. Entonces, ese es un primer criterio. Después hay otros, como es el de la transferencia previa de conocimiento, ¿no? Este de los criterios que plantea Ramón Ragués es uno de los que más me gusta. Hubo una serie de casos en España y también en Alemania de personas que eran portadoras del virus del HIV y mantenían relaciones sexuales con sus parteneres sin avisarles de esta situación. Entonces, producían después el contagio, bueno, ya lo que todos sabemos sobre los mecanismos necesarios para la prevención de la transmisión del SIDA, ¿no? Tan importante. Si usted le dice al otro que usted es portador, bueno, el otro es libre de decidir si mantiene o no el encuentro sexual con usted, pero si usted no lo hace y lo expone y no se cuida y no hace que el otro se cuide, la situación es compleja. Pero bueno, lo que se planteaba en estos procesos penales era también el argumento para tratar de beneficiar la posición del acusado. Y ahí la posición del acusado, ¿cuál era? Dice, mire, él en realidad, en el momento en el que estaba por mantener la relación sexual, no estaba pensando que era portador del HIV. Lo que él estaba pensando, o en lo que estaba representando usted, era el placer sexual que le iba a reportar el encuentro, es decir, el placer corporal que le iba a reportar el encuentro sexual. Ramón trabajó muy bien estos criterios, a mí me han sido de gran utilidad también en mi profesión, en el ejercicio al frente de la Fiscalía. Y esto tiene que ver justamente con una regla que me parece muy buena. Es decir, si a usted le han transmitido un conjunto de conocimientos en forma previa al acto, a su hecho típico, antijurídico y culpable, si a usted se lo han transferido en forma previa, yo como intérprete, como analista del caso, como operador del caso, puedo estimar que esos conocimientos están en posesión suya al momento en el que usted da inicio a la acción. Y sobre todo con eso, si la importancia de esos conocimientos tienen que ver con algo vital para usted, porque hacen a su propia expectativa de vida, ¿no? Que usted se pueda cuidar, que usted haga un correcto tratamiento, siga los pasos que se le indican para un correcto tratamiento de lo que usted está padeciendo, y sobre todo que no contagie a terceros. Entonces, esta regla sobre transferencia previa de conocimientos también me parece un buen estándar probatorio que uno puede advertir a lo largo de las distintas sentencias que abordan justamente la problemática de la imputación subjetiva por dolo. Perfecto. Oye, Sandro, para cerrar en este sentido, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido en Argentina con los precedentes más recientes de dolus generalis y aberratia ictus? ¿Qué ha pasado en este sentido? Hay precedentes recientes, tanto de uno como de otro, ¿no? De aberratio ictus como de dolus generalis, ¿no? La idea del dolus generalis son aquellos casos en los que, por ejemplo, el autor decide, por ejemplo, deshacerse del cadáver, ¿no? Es decir, alguien que intenta matar a otro y que, ya creyéndolo muerto, decide, por ejemplo, arrojar el cadáver al río, o enterrarlo, o desmembrarlo, como pasó en algunas ocasiones, o decide simular su propio suicidio y lo cuelga por una viga.
Entonces ahí la pregunta es qué pasa porque ofrece un problema serio de dolo, porque la muerte se produce a consecuencia de esta segunda acción. La teoría del dolus generalis lo que decía es que había una suerte de dolo general que desde el primer acto abarcaba todo el contenido. Y en líneas generales, con un criterio normativo, estos supuestos de dolus generalis, en el caso de la segunda acción que produce la muerte, se consideran irrelevantes. Es decir, se considera que hay una única valoración jurídica que debe aplicarse al caso, y que por tanto no justifica, aunque desde el punto de vista psíquico el sujeto ya lo haya considerado muerto, al destinatario de la acción, no considera esa valoración jurídica un criterio diversificado respecto de lo que merecería por lo que llevó adelante con esa intención en el primer caso, ¿no? Y en el supuesto de aberratio ictus, hay un caso muy reciente de una persona, el precedente si lo quieren buscar, o yo después te lo paso para que lo pongas a disposición de quienes lo quiera consultar. Se llama el caso Martinero, tiene ya sentencia definitiva hasta donde sé, por lo menos tiene una sentencia segura de primera instancia. Pero con la expresión aberratio ictus se designa un conjunto de casos, una serie de casos que se presenta con relativa frecuencia, en los que el autor dirige su conducta hacia un determinado objeto, pero no consigue lesionarlo, y produce el efecto lesivo sobre otro objeto, ¿no? Esta es una definición que da un jurista de mucho prestigio que se llama Jesús María Silva Sánchez. Hay que hacer una distinción, acá no se trata de un error en el golpe, en el error en el objeto, perdón, no se trata de un error en el objeto, es el llamado error en el golpe, el aberratio ictus. El error en el objeto reside en la equivocación reside en la selección misma del objeto, en el error en el golpe o aberratio ictus, que son sinónimos, reside en que el autor elige correctamente el objeto a dañar, solo que yerra y por un desvío causal termina lesionando exactamente un objeto diferente. Acá pasó hace unos años, este caso del que te hablaba recién, José, en el que una persona que venía de una entidad financiera y llevaba una mochila con una cantidad considerable, muy considerable de dólares, se bajó en pleno microcentro para tratar de ingresar a su oficina, y lo que nosotros conocemos acá con el nombre de dos motochorros, ¿no? Pues son dos personas que sustraen, arrebatan y andan en moto, que se les permite desplazarse con mucho dinamismo y agilidad por las zonas urbanas. Motorratones en México. ¿Cómo le dicen? Motorratones. Motorratones. No. Acá el lunfardo argentino es motochorros. Se oye mejor. Entonces, un motochorro arriba de la moto, el otro se baja, le arrebata la mochila y emprenden la huida rápidamente, ¿no? Por una zona de microcentro muy transitada, en horario casi bancario. Este sujeto, que tenía una autorización para tenencia de armas, extrae su arma y dispara 5 veces. No logra impactar en los motochorros o en los motorratones, como decís vos. Ya te adaptaste. No me quedó, sí, me quedó. Para tu próxima venida ya sabes. Dale, sí, el ejemplo este lo presento como el de motorratones y van a decir, este muchacho es mexicano, bien. Y bueno, disparó y con tanta mala suerte para el destinatario que un transeúnte murió de un tiro en la cabeza. Yo creo que pobre no se llegó a ni enterar qué había pasado, porque disparó 5 veces y el destinatario, una persona que circulaba por ahí ocasionalmente, recibió el tiro en la cabeza y murió. Entonces la pregunta acá es, le imputamos esta muerte a título de dolo, porque el sujeto claramente quiere defenderse de esa agresión, del arrebato de su dinero, y quiere matar a los motochorros. Él no quiere matar a cualquier transeúnte que ande por ahí. Yo en lo personal considero que la decisión judicial fue correcta, le imputó el homicidio a título doloso, a título de dolo eventual, correctamente, pues diciendo, bueno, mire, el segundo objeto, mejor dicho, la persona, no me gusta hablar de objeto en sentido, claro. Queda claro, ¿no? Pero el objeto que alcanza, el objeto dañado, era esta persona que no estaba en la línea de agresión, pero sí estaba en la línea visual del tirador, ¿no? Entonces, esta aberratio ictus acá no produce un quiebre de relevancia según el cual haya que imputar, como lo entiende algún sector de la doctrina, un concurso entre el homicidio tentado doloso con el homicidio consumado a nivel imprudente, y adjudicó directamente el homicidio doloso consumado por la muerte de esta persona, que era, por cierto, un cerrajero que circulaba por la zona, y bueno, se ligó el tiro en la cabeza por esta acción completamente temeraria, cuanto menos, ¿no? Cuanto menos temeraria, de sacar un arma en una zona
densamente transitada por personas, en un momento en el que había bares abiertos. Es decir, no era él contra los que lo habían agredido, que también podríamos tener una posibilidad de discusión sobre si habría legítima defensa o no, pero este es otro punto, sino que desde el punto de vista subjetivo se le adjudicó y se le imputó a título de dolo esa muerte. Para concluir, Sandro, ¿qué podríamos establecer en este sentido? Ya hablamos cómo transita el concepto de dolo en la actualidad. ¿Qué podemos esperar en este sentido? Yo, por ejemplo, platicando con Daniel Rafecas el otro día, decía pues que, por ejemplo, en el caso concreto de Argentina, a pesar de que tiene grandes doctrinistas en el tema del sistema penal acusatorio adversarial, la llevado tranquilo y lento en la incorporación. En ese sentido, ustedes han avanzado doctrinariamente muchísimo, muchos temas son de vanguardia en América Latina. ¿Qué podemos concluir en relación hacia dónde transita el dolo? Ya estableciste un avance, y el tema de cómo se dan los avances en los conceptos de dolo y sobre todo en ese estándar probatorio para el proceso penal. Yo creo que lo que va a ocurrir acá es que en algunos casos va a haber un poco de péndulo, como siempre ocurre, ¿no? Que la jurisprudencia va un poco para un lado, después va para el otro. Es muy difícil, también se advierte también del estudio de la jurisprudencia argentina, que no hay una corriente jurisprudencial mayoritaria como en algún momento lo hubo, que para mí es lo deseable para el ciudadano, pero ahí entran en tensión dos o tres cuestiones, ¿no? Una es que esta necesidad de que el ciudadano pueda ver una aplicación fiable y predecible del derecho penal, y por otro lado también el criterio que ofrece o que supone una república para un juez. Es importante, el juez tiene un criterio republicano y si él está convencido de algo no tiene por qué quedar atado a interpretaciones que le hayan precedido o que sean mayoritarias, es decir, su libertad de criterio en la decisión, mientras que sea una decisión fundada, le va a dar validez a esa decisión. Pero considero que, al menos por la formación de los jueces argentinos y de los juristas argentinos, ese mínimo de conocimiento va a tener que seguir siendo probado y verificado en el proceso penal. Si yo me aventuraría a decir que más allá de que puedan ingresar alguna de estas corrientes funcionalistas y de algún proceso puntual que tenga que ver con esta idea de una aplicación de ignorancia deliberada, yo te diría que la amplia mayoría va a seguir considerando el dolo como un hecho psíquico y que el fiscal, para poder tener éxito en su acusación, va a tener que poder demostrar este estándar básico de conocimiento por parte del sujeto en lo que refiere a un hecho psíquico verificable, con elementos inequívocos en ese proceso penal, en lo que tenga que ver a los elementos descriptivos y los elementos normativos de ese proceso penal, según la distinción que ya hicimos, ¿no? Vaya, este tránsito en el sistema puede complicar originalmente algunas cosas, ¿no? Sí, sin duda, porque en ese péndulo también hay bienes y valores del ciudadano, ¿no? Y esto es importante. Y también del otro lado, por supuesto, no estamos hablando solo del autor, sino también de la víctima, que tiene para el proceso penal una recobrada vigencia y protagonismo que en mi criterio nunca debería haber quedado soslayada. Porque la víctima tiene mucho para aportar al proceso penal, pero cuando vos vas para un lado o para el otro, también ahí siempre en una situación de controversia estás de algún modo dando una respuesta más satisfactoria a uno que a otro, o por lo menos conforme a sus intereses más satisfactoria, ¿no? Entonces va a haber algo ahí, siempre hay un run, siempre hay un fallo que va a generar, hay una polémica, controversia, pero yo me atrevería a decir que la línea general, el resultado global, en el avistaje global, va a seguir requiriendo de ese conocimiento como prueba, y el fiscal que no pueda probar en su acusación ese conocimiento por parte del autor, no va a tener éxito con su planteo del caso, ¿no? Perfecto. Sí, México ha avanzado mucho en el tema de los derechos de la víctima. Ha sido, creo que Argentina, que tiene grandes doctrinistas, gente como tú, pues va a avanzar también de una manera tranquila hacia este nuevo sistema penal. Pues muchísimas gracias, Sandro. Antes que nada, bueno, comprometerte, fíjate que hemos generado, originalmente pensábamos 32 conferencias internacionales, 32 nacionales, pero vamos a terminar yéndonos casi por 100 conferencias en este ciclo, fíjate. Bueno, ha habido gente muy valiosa, te agradecemos mucho. Toda América Latina la estamos cubriendo Italia, estamos cubriendo España y estamos por cubrir Alemania, doctrinistas en todas las áreas de derecho procesal. Me da mucho gusto tu participación, sabes que respeto mucho, te reitero, tu talla académica. Y te quiero comprometer porque recuerda que eres miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho y que vamos a hacer un taller por ahí más adelante, para el mes de junio,
con 10 segmentos, con la mitad de doctrinistas nacionales e internacionales de muy buen nivel que tenemos. Por ejemplo, Andrés Mann, que es chileno, que está el director de la Defensoría, estuvo en la Defensoría de Mercosur, fue el director, y en la Panamericana. Quiero comprometerte a ti para que nos apoyes ahí en parte del taller. Por supuesto que sí, contás conmigo, querido José, sabés que para mí es un gusto y es un honor. Eh, a veces algunas disponibilidades de fecha o agenda son un poco complejas, pero yo voy a poner mi mejor esfuerzo para estar, claro que sí, y te lo agradezco mucho, es muy honrosa tu convocatoria. Muchas gracias, pues hoy concluimos una conferencia internacional más. Nos acompañó un extraordinario jurista argentino, Sandro Abraldes, con el tema los diversos conceptos de dolo y sus estándares probatorios para el proceso penal. Reitero, nos vemos en la siguiente conferencia y agradecemos tu participación, querido Sandro, y nos vemos muy pronto. Bueno, muchas gracias, querido José. Nuevamente mi agradecimiento a la Academia Mexicana de Derecho. Un sentido saludo a todo el pueblo hermano mexicano, al que quiero y aprecio mucho. Y un muy fuerte abrazo para vos y nuevamente gracias por tu consideración enorme conmigo.